Buenas noches, viajero de las historias y buscador de misterios para soñar. Hoy te invito a apagar las luces, acomodarte en tu rincón favorito y dejar que tu imaginación se abra paso como si caminara por los pasillos de un viejo castillo. Porque esta noche hablaremos de sombras, de recuerdos y de aquellos susurros que aún parecen recorrer los muros de un lugar donde el tiempo nunca pasa del todo. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal y des un like a este video, porque así no solo apoyas este espacio, sino que también te aseguras de no perderte ninguna de las historias que, como esta, te llevarán a mundos olvidados y secretos escondidos. El tema de hoy nos lleva a Inglaterra, a un sitio donde la niebla cubre las colinas y el viento se cuela como un visitante eterno entre almenas y ventanas rotas. El castillo Chilligan, aunque para muchos es apenas una ruina en medio de la campiña, guarda en sus piedras más memoria de la que los libros pueden narrar. Y entre esas memorias, se dice, viven todavía los fantasmas de quienes habitaron sus muros, los ecos de pasiones, de traiciones y de un pasado que se niega a ser sepultado. La historia del Chilligan comienza en el siglo XV, en una época en que Inglaterra estaba marcada por guerras internas y disputas de linajes. Los Chilligan eran una familia noble de segunda línea, pero con la ambición suficiente para levantar un castillo que demostrara poder y prestigio. Se cuenta que Lord Alistair Chilligan, su primer señor, mandó construir la fortaleza sobre tierras que, según los lugareños, habían sido escenario de antiguos rituales paganos. Y ya sabes lo que dicen. Donde antes hubo fuego sagrado, siempre queda una chispa encendida. Desde sus primeros días, los sirvientes hablaban de apariciones, sombras que cruzaban los pasillos vacíos, pasos que resonaban aunque nadie caminara, y voces que murmuraban en las cocinas cuando la leña ardía sola. Algunos lo atribuían al cansancio o al miedo de vivir entre murallas frías. Otros, más supersticiosos, aseguraban que el castillo nunca perteneció a los Chilligan, sino a algo mucho más antiguo. Lo curioso es que incluso los registros históricos apoyan en parte estas leyendas. Se conservan cartas de monjes benedictinos de un monasterio cercano que advertían sobre luces que emergen de la colina en las noches de luna nueva, y gritos que parecen venir de la tierra misma. Esto fue escrito décadas antes de que el castillo siquiera existiera, lo cual despierta una pregunta inevitable. ¿Qué fuerzas habitaban allí antes de que la piedra y la nobleza reclamaran el terreno? La primera tragedia que quedó grabada en la memoria de Chilligan fue la muerte de la esposa de Lord Alistair, Lady Eleanor. Se dice que cayó desde la torre norte en circunstancias nunca aclaradas. La versión oficial hablaba de un accidente, pero entre los pasillos se murmuraba otra cosa, que Lady Eleanor había sido empujada tras descubrir los secretos más oscuros de su marido. Desde entonces, esa torre fue conocida como la Atalaya de los Lamentos, porque los guardias juraban escuchar llantos femeninos en la madrugada. Y es precisamente en ese rincón del castillo donde los visitantes de siglos posteriores afirmaron sentir un aire gélido que corta la piel, incluso en pleno verano. Los más osados cuentan que, si uno se atreve a subir los escalones de la torre en silencio, puede escuchar el suspiro de Eleanor, como si todavía buscara justicia. Las crónicas de los siglos siguientes no hacen sino aumentar el misterio. Durante la Guerra de las Dos Rosas, el castillo cambió de manos en más de una ocasión. Caballeros heridos, prisioneros y traiciones quedaron grabados en sus muros. La leyenda asegura que los fantasmas de Chilligan no son solo de nobles y damas, sino también de soldados anónimos que jamás recibieron sepultura adecuada. Se dice que sus espíritus recorren el patio interior en formación, como si aún esperaran una batalla que nunca llegará. Y sin embargo, lo que hace único a Chilligan no son únicamente las apariciones, sino la manera en que se entrelazan con hechos reales, documentados en archivos y relatos de viajeros que juraron haber sentido el peso de muchas miradas invisibles al pasar la noche allí. Fue uno de esos viajeros, un anticuario del siglo XVIII, quien escribió:
Dormí en el gran salón del castillo y desperté al escuchar un murmullo que no era del viento. Creí que eran mis criados, pero al encender la lámpara vi que no había nadie. Solo quedaba en el aire un aroma extraño, mezcla de hierro y rosas marchitas. Y es ahí donde comienza a mi tejerse la duda. ¿Son estas presencias recuerdos atrapados en el tiempo? ¿O acaso son advertencias de algo más profundo que nunca debió perturbarse? El castillo levantado sobre la colina que domina los valles de Northumberland no fue nunca un lugar tranquilo. Desde su construcción en el siglo XV, sus piedras parecían absorber la violencia de la época. Inglaterra estaba marcada por la Guerra de las Dos Rosas, un conflicto sangriento entre las casas de Lancaster y York que dejó tras de sí no solo miles de muertos, sino también un aire de desconfianza que penetró incluso en los hogares más seguros. El linaje Chillihan, aunque nunca alcanzó la grandeza de los Tudor ni la influencia de los Plantagenet, buscaba dejar huella en la historia. Y lo lograron, aunque quizá no de la forma que imaginaron, porque el castillo no fue solo residencia. También fue prisión, fortaleza militar y escenario de pactos ocultos. Los registros de la época cuentan que en sus salones se realizaron banquetes fastuosos, donde el vino corría como un río y los juglares tocaban hasta que sus dedos sangraban. Pero tras esas noches de música y abundancia, llegaban los días de silencio, cuando las puertas se cerraban y nadie entraba ni salía. Era el tiempo de las conspiraciones. En esos periodos se reunían caballeros y clérigos en torno al fuego para trazar alianzas que, más tarde, terminarían en traiciones. La atmósfera del Chillihan era tan particular que incluso cronistas viajeros dejaron descripciones cargadas de inquietud. Un italiano del siglo XVI escribió en su diario: «Nunca había visto un salón tan magnífico y al mismo tiempo tan opresivo. Las pinturas de los antepasados parecían vigilarme, y el aire estaba impregnado de un olor a humedad, como si las piedras mismas respiraran. Y es que no hay que olvidar que en aquella época, los castillos no eran solo símbolos de poder, también eran espacios de encierro. Bajo las cocinas y bodegas del Chillihan se encontraban mazmorras húmedas donde se encerraban a prisioneros políticos, desertores de guerra y hasta campesinos acusados de brujería. Se cuenta que allí abajo nunca se apagaban los gritos y que los guardias se turnaban rápido porque nadie soportaba permanecer demasiado tiempo en esos pasillos sin ventanas. Pero lo más inquietante es que el Chillihan nunca dejó de ser habitado, incluso tras perder importancia militar. En el siglo XVII, durante la Guerra Civil Inglesa, fue ocupado por tropas parlamentarias y luego retomado por los realistas. Ambos bandos lo usaron, ambos dejaron muertos, y ambos, según las leyendas locales, contribuyeron a la larga lista de presencias que aún rondan sus muros. Con el paso de los siglos, el castillo fue decayendo. La familia Chillihan se extinguió en el siglo XVIII y la fortaleza quedó en manos de herederos lejanos que poco hicieron por mantenerla. Las vigas crujían, los techos se desplomaban y la maleza fue trepando por las murallas hasta cubrir casi por completo las almenas. Aún así, siempre hubo quien se atrevía a entrar. Curiosos, buscadores de tesoros y hasta eruditos ilustrados que, en plena moda del gótico, buscaban inspiración en las ruinas. Uno de esos eruditos fue Sir Thomas Walpole, un anticuario obsesionado con el pasado medieval. En 1779 pasó 3 noches en el castillo. Sus notas, que aún se conservan en la Biblioteca Británica, son un testimonio valioso. Él no habla de fantasmas, al menos no de forma directa, pero sí de una sensación que hoy muchos identificarían con lo paranormal. Las paredes parecen guardar el eco de voces antiguas. En la sala principal, incluso en pleno día, se percibe un frío inexplicable. No sé si fue mi imaginación o un desvarío de los sentidos, pero tuve la impresión de que el tiempo se detenía al cruzar ciertos pasillos, como si anduviera no por este siglo, sino por otro. La historia del Chillihan es entonces un reflejo de siglos de guerras, secretos y olvidos.
Sus muros son testigos silenciosos de banquetes, conspiraciones, amores truncados y muertes violentas. Y es justamente esa acumulación de vida y tragedia la que, según los más supersticiosos, explica por qué allí los fantasmas encuentran un hogar perfecto. Porque después de todo, si la memoria de un hombre puede sobrevivir en un libro, ¿por qué no en las piedras que lo vieron respirar, reír y morir? Durante la Guerra de las Dos Rosas, Chillingham fue ocupado en repetidas ocasiones. Cada cambio de bando traía consigo ejecuciones sumarias. En el patio central se levantaban horcas improvisadas y los pozos se llenaban de cuerpos en silencio. No era raro que los soldados enemigos capturados fueran encerrados en las mazmorras húmedas del subsuelo, donde la oscuridad era tan espesa que el simple roce de las ratas podía confundirse con la caricia de una mano humana. Allí pasaban sus últimos días sin juicio ni esperanza. Los relatos de viajeros de los siglos posteriores recogen testimonios de algo inquietante. Muchos decían haber visto al caer la tarde figuras alineadas en el patio interior. Hombres altos, con armaduras oxidadas, que parecían esperar la orden de avanzar. Lo más perturbador es que esas figuras nunca se movían, nunca hablaban, simplemente permanecían en silencio hasta desvanecerse con la niebla. Un cronista escocés del siglo XVII anotó con detalle una experiencia que aún hoy se conserva en manuscrito. Me hospedé en las ruinas del Chillingham durante 2 noches. La primera fue tranquila. En la segunda, al abrir mi ventana en plena madrugada, vi en el patio un grupo de hombres formando en fila. Creí que eran soldados reales, pero al parpadear comprendí lo imposible. Ninguno tenía rostro, solo sombras bajo los cascos. Al sonar la campana de la iglesia cercana, desaparecieron sin dejar huella. Los lugareños, por su parte, siempre hablaron de lo mismo. Pasos marciales que resonaban en el empedrado cuando el castillo estaba vacío, ecos de armas chocando en la oscuridad y un viento frío que parecía llevar el lamento de muchos a la vez. Algunos aseguraban que esos espíritus no eran malvados, sino almas en pena atrapadas en un juramento incumplido, marchando eternamente hacia una batalla que jamás llegó. Las mazmorras también tienen su propia leyenda. Se dice que si alguien pasa la noche allí abajo, puede escuchar el arrastre de cadenas y un murmullo constante, como si los prisioneros aún dialogaran en secreto, planeando una fuga imposible. En el siglo XIX, un explorador victoriano escribió que sintió un tirón en su abrigo mientras recorría los pasadizos subterráneos. Creyó que era su ayudante, pero estaba completamente solo. El simbolismo de estas apariciones es poderoso. Representan a los olvidados de la historia, aquellos que murieron sin gloria y cuyos nombres jamás fueron recordados en cantos ni genealogías. Y quizás sea por eso que sus sombras se aferran al castillo, porque mientras nadie los recuerde, sus espíritus seguirán reclamando el derecho de existir. Lo más sobrecogedor es que, aún hoy, visitantes modernos del Chillingham aseguran haber escuchado esos ecos. Algunos grupos de investigación paranormal han registrado sonidos metálicos en el patio interior, parecidos a espadas al chocar. Otros hablan de fotografías en las que aparecen siluetas borrosas detrás de las ventanas de la torre sur, como centinelas que todavía vigilan. Dicen que si permaneces en silencio absoluto dentro del castillo, especialmente en noches sin luna, es posible oír un redoble de tambores a lo lejos, como si una tropa invisible se preparara para avanzar. Nadie sabe si es producto del viento que se cuela entre las grietas, o el recuerdo vivo de una guerra interminable. Si Lady Eleanor representa la tragedia íntima y silenciosa del castillo, hay otras presencias que parecen encarnar lo inexplicable, esas que no tienen rostro ni nombre, pero que se manifiestan como si el lugar guardara un pacto con el misterio. Entre las leyendas más inquietantes está la del monje encadenado. La primera mención aparece en un registro parroquial del siglo XVI, donde se relata que un fraile benedictino fue acusado de traición por colaborar con bandidos en la zona,
Según la tradición, fue encarcelado en los sótanos del Chilihan y allí murió tras años de aislamiento. Lo perturbador es que desde entonces, quienes se aventuran en esas galerías húmedas dicen escuchar el arrastre metálico de cadenas golpeando contra la piedra. Algunos lo describen como una presencia invisible que sigue de cerca a los visitantes, dejándoles en la nuca un aliento gélido. Un anticuario del siglo XIX, llamado Edmund Fallow, escribió un testimonio estremecedor después de pasar una noche en el castillo. Contó que mientras exploraba las mazmorras con una lámpara de aceite, escuchó con claridad cómo alguien recitaba un salmo en latín, pero con una voz quebrada, como si cada palabra se desgarrara al salir. Se detuvo a escuchar, y entonces oyó el ruido de cadenas aproximándose lentamente. Sin esperar a descubrir su origen, huyó despavorido, dejando la lámpara atrás. Cuando volvió al día siguiente con ayuda, encontraron la lámpara en el suelo, pero ninguna huella humana alrededor. Otro de los enigmas del Chilihan ocurre en el Gran Salón, donde antaño se celebraban banquetes y alianzas políticas. Hoy, las paredes desnudas apenas conservan el eco de aquellas reuniones, pero los testimonios de apariciones allí son numerosos. Visitantes aseguran que al caer la noche, el salón parece revivir como si el tiempo retrocediera. Se han visto destellos de candelabros encendidos, se han escuchado brindis, risas apagadas y hasta música de laúd. Todo en medio de una sala completamente vacía. Una historia popular cuenta que en 1897 un grupo de excursionistas decidió acampar dentro del salón. Entrada la madrugada, despertaron sobresaltados al escuchar una melodía que venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Vieron sombras que se movían como si fueran invitados de una fiesta. Uno de ellos, intentando explicarlo, dijo que tal vez eran ladrones o intrusos, pero cuando encendieron sus linternas no había absolutamente nada. Solo quedaba en el aire un olor extraño, mezcla de vino añejo y cera derretida. También se habla de un jinete espectral, visto en los alrededores del castillo, sobre todo en noches de tormenta. La leyenda dice que fue un caballero de los Chilihan que murió defendiendo la fortaleza en un asalto, atravesado por una lanza. Aún hoy, campesinos de la zona aseguran escuchar cascos galopando a toda velocidad por los campos cuando la lluvia golpea la colina, aunque al salir a mirar nunca encuentran huella alguna en la tierra mojada. Estos fantasmas, a diferencia de Lady Eleanor, no parecen tener un rostro definido ni una historia clara. Son fragmentos de memoria, ecos atrapados en un espacio que se resiste a dejar escapar el pasado. Y es justamente eso lo que hace del Chilihan un lugar tan inquietante. No es solo un castillo abandonado, es un escenario donde distintas épocas parecen superponerse, reviviendo en forma de susurros, pasos y apariciones fugaces. Cada visitante que entra a sus ruinas lo hace con la certeza de que no saldrá con las manos vacías. Porque aunque nada se vea, todos coinciden en lo mismo. El castillo respira, escucha y devuelve algo de lo que se lleva dentro. En los sótanos del Chilihan, donde la humedad se adhiere a las paredes como una segunda piel y el silencio pesa tanto como la piedra, se cuenta que habita la sombra de un hombre que en vida vistió un hábito negro. Lo llaman el monje encadenado, y su historia mezcla religión, traición y castigo eterno. Los documentos más antiguos provienen de mediados del siglo XVI, cuando los registros eclesiásticos mencionan a un fraile benedictino llamado Matthew de Corbridge. Era un hombre instruido, encargado de llevar la contabilidad de un pequeño monasterio cercano. Sin embargo, las crónicas lo acusan de codicia. Se dice que desviaba fondos destinados a la iglesia y que mantenía contacto secreto con grupos de bandidos que asaltaban las rutas de comerciantes en la zona. Cuando la verdad salió a la luz, no fue entregado a la justicia eclesiástica, sino a la familia Chilihan, que buscaba escarmentar a cualquiera que se atreviera a desafiarlos. Matthew fue encerrado en las mazmorras del castillo. Los relatos aseguran que pasó años allí abajo, encadenado a la pared,
hasta que su cuerpo se debilitó al punto de no poder sostenerse. Murió en la oscuridad, sin absolución, sin confesión y, según algunos, maldiciendo a quienes lo habían condenado. Los sirvientes que lo vigilaban decían que en sus últimos días repetía una y otra vez los mismos salmos, pero mezclados con blasfemias que helaban la sangre. Desde entonces comenzó la leyenda. Visitantes y guardias aseguraban escuchar, en las profundidades del castillo, el arrastre metálico de cadenas. Un sonido constante, pausado, como si alguien caminara lentamente sin lograr liberarse. Lo más perturbador es que, en ocasiones, ese ruido iba acompañado de una voz ronca recitando frases en latín, algunas perfectamente reconocibles como oraciones, otras ininteligibles, como si fueran fragmentos de un idioma roto por el sufrimiento. Un anticuario del siglo XVIII, Edmund Fallow, dejó escrito un testimonio escalofriante. Contó que mientras exploraba las mazmorras con una lámpara de aceite, el aire se volvió tan denso que apenas podía respirar. De repente escuchó el tintinear de un hierro que se arrastraba contra la piedra. Encendió la lámpara con más fuerza, y en el pasillo adyacente juró ver una silueta encorvada, envuelta en un hábito oscuro, arrastrando unas cadenas tan pesadas que parecían hundirlo más en la tierra. El hombre huyó despavorido, dejando la lámpara tirada. Al día siguiente, cuando volvió acompañado de campesinos locales, la lámpara seguía allí, pero en el suelo había una marca profunda, como si un hierro real se hubiese arrastrado sobre la piedra. A lo largo de los siglos, los relatos se repiten con un patrón inquietante. Los visitantes sienten cómo el ambiente se enfría repentinamente, como si alguien soplara un aire helado en la nuca. Algunos aseguran haber escuchado pasos lentos y el sonido metálico siguiéndolos de cerca, aunque al girarse no hay nadie. Los más osados afirman haber visto su silueta de reojo, siempre encorvada, como si el peso de sus cadenas lo obligara a vivir en un eterno tormento. La tradición oral del pueblo cercano sostiene que el monje no busca venganza, sino redención, que su espíritu vaga encadenado porque murió sin confesar sus pecados, y que arrastra sus hierros esperando que alguien recite por él la oración correcta que lo libere. Sin embargo, otros creen que su condena es voluntaria, que eligió encadenarse incluso después de muerto, como penitencia por los secretos que nunca reveló. Lo cierto es que, hasta hoy, los grupos que se adentran en el Chiligan aseguran que el sótano es el lugar más cargado del castillo. Grabaciones modernas han registrado golpes metálicos y susurros inexplicables. En una ocasión, un investigador paranormal aseguró que al revisar sus audios, escuchó claramente una voz grave que decía: «In manus tuas, Domine». «En tus manos, Señor», justo antes de que el micrófono captara un estruendo de cadenas. El monje encadenado es quizá el recordatorio más oscuro del castillo, que no todos los fantasmas buscan asustar. Algunos simplemente arrastran su culpa, esperando un descanso que nunca llega. Además de Lady Eleanor y del monje encadenado, el Chiligan guarda otras presencias que parecen surgir cuando el tiempo se diluye entre sus muros. El gran salón, donde antaño se celebraban banquetes y decisiones políticas, es uno de los lugares más inquietantes. Los viajeros y curiosos que han pasado la noche allí aseguran que al caer la oscuridad, el salón parece revivir su pasado. Los candelabros se iluminan con luces que no provienen de fuego alguno, y los ecos de conversaciones y risas se mezclan con el sonido de pasos que recorren el suelo de piedra. Algunos relatos señalan que las sombras que se ven en el salón no corresponden a un solo momento histórico. Es como si distintas épocas convergieran. Damas del siglo XV bailando junto a caballeros del XVI y soldados del XVII pasando en formación silenciosa, como si estuvieran siguiendo un orden que nunca se completó. La sensación que describen los testigos es abrumadora: frío repentino, presión en el pecho y la impresión de ser observados desde todas partes a la vez.
Entre estas figuras espectrales destaca la presencia de una dama vestida de negro que deambula cerca del estrado donde se realizaban las decisiones del castillo. Nadie sabe quién fue, y algunos creen que puede tratarse de otra esposa olvidada, o de alguien que murió en el cumplimiento de un deber secreto. Lo más inquietante es que esta sombra no se limita a megaparecer. Muchas veces, los que la han visto aseguran que susurró nombres, palabras incomprensibles o advertencias veladas, como si quisiera transmitir un mensaje que los vivos aún no pueden descifrar. Afuera, los campos que rodean el Chilihan también parecen formar parte de su hechizo. El jinete espectral, que cabalga durante tormentas, se une a la sensación de que el castillo está vivo, como un organismo que respira la historia que ocurre en su interior. Los animales cercanos se alteran sin motivo aparente, y los vientos traen consigo lamentos que no pertenecen al tiempo presente. Otro fenómeno que se repite es la interacción entre los distintos fantasmas. Algunos visitantes aseguran haber sentido simultáneamente la presencia de Lady Eleanor y del monje encadenado, e incluso han descrito que ambos parecían reaccionar el uno al otro. La dama alzando su mirada hacia los sótanos, y el monje deteniendo su arrastre de cadenas como si atendiera a algo que ocurría arriba. Estas coincidencias han llevado a muchos a pensar que el Chilihan no solo guarda espíritus aislados, sino que mantiene una especie de jerarquía espectral, donde cada presencia cumple un papel dentro de un drama que continúa más allá de la muerte. Los historiadores locales y los exploradores modernos coinciden en algo. No hay un solo rincón del castillo que no esté impregnado de memoria. Desde los patios hasta las torres más altas, cada piedra ha absorbido siglos de emociones humanas. Miedo, ambición, dolor y secretos que nunca debieron salir a la luz. Este conjunto de sucesos y presencias convierte al Chilihan en un lugar donde lo histórico y lo sobrenatural se entrelazan, preparando el escenario perfecto para aquellas historias que atraviesan generaciones y que aún hoy capturan la imaginación de quienes se atreven a entrar. A lo largo de los siglos, el castillo Chilihan ha sido testigo de tragedias, secretos y apariciones que desafían la lógica. Desde los pasos silenciosos de Lady Eleanor en la torre norte, hasta el arrastre eterno de cadenas del monje encadenado en las mazmorras, pasando por los ecos de los soldados y prisioneros en el patio y las sombras que danzan en el gran salón. Cada rincón del Chilihan está impregnado de la memoria de quienes alguna vez vivieron y de quienes nunca pudieron abandonar este lugar. Lo extraordinario es que todas estas presencias no buscan simplemente asustar. Cada espíritu es un fragmento de historia, un susurro que nos recuerda que los castillos son más que piedra y piedra. Son contenedores de vidas, emociones y secretos que resisten al tiempo. El Chilihan nos enseña que la historia no termina cuando se cierra un libro ni cuando alguien muere. Permanece viva, latiendo en los pasillos, en los patios y en la memoria de quienes se atreven a escuchar. Y es precisamente por eso que al recorrer este castillo en nuestra imaginación, sentimos una mezcla de fascinación y respeto. Porque entre sus muros aprendemos que incluso en la muerte hay historias que esperan ser contadas, y que el misterio tiene su propia manera de preservarse. Si te has sentido atrapado por las sombras de Chilihan, por los susurros de Lady Eleanor o por el eco de los soldados que nunca descansaron, imagina cuántos secretos aún esperan ser descubiertos en otros castillos y ruinas olvidadas por el tiempo. Historias que nos conectan con el pasado y nos recuerdan que a veces lo que creemos olvidado sigue muy presente. Si quieres seguir explorando estos relatos llenos de misterio, historia y leyendas que ponen los pelos de punta, no olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Cada historia que compartimos es un viaje que no querrás perderte, y tu apoyo nos ayuda a mantener viva la memoria de lugares tan fascinantes como el castillo Chilihan. Recuerda, la historia está viva, y los fantasmas siempre tienen algo que contar.